Solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Señor, y ponemos delante de ti tu palabra, Señor, y pedimos, Señor, que la palabra que tú pongas en mi boca sea la palabra que salga de tu corazón, Señor. Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, Señor, y seas tú abriéndonos camino a través de tu palabra, Señor, en aquello que necesitamos, Señor, y nos puede ayudar, Padre. Señor, glorifícate en tu palabra. Glorifícate, Señor, en todo lo que tú haces, en todo lo que tú dices, en todo lo que tú prometes, Señor, porque tú eres Dios que cumple, Señor. Y toda palabra que tú das, Señor, tú lo cumples, Señor. Señor, y creemos y confiamos en ti, Señor. Y pedimos que la palabra que nos des hoy sea una palabra que trabaje en nuestras vidas, Señor. Señor, sea una palabra que nos transforme, que nos cambie, Señor, y nos ayude a estar más cerca de ti, a buscarte más, Señor. Y que podamos, Señor, a través, Señor, de lo que tu palabra obre en nosotros, Señor, podamos darte gloria y honra, que es el propósito principal de nuestras vidas, Señor. Te glorificamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Amén. Bueno, sabemos que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos complicados, conflictivos. Para nosotros los cristianos que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no es ajeno todo lo que está ocurriendo, porque sabemos que todo tiene que ocurrir, ¿no? Pero la gente que está allí fuera, en la vida de ellos hay mucha confusión, porque realmente no saben, ¿no? No sabe qué va a ocurrir, qué va a venir, qué es lo que va a suceder. Entonces hay mucha confusión, hay mucho temor, hay mucha incertidumbre en la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros pues tenemos la palabra certera y verdadera que nos habla y es más actual que el periódico del día, porque ya nos habla de lo que va a ocurrir de aquí a 20 años, a 30 años, de lo que va a ocurrir en el futuro. Y nosotros tenemos esta palabra y es lo que nos ayuda a que nuestra vida esté firme, confiando en el Señor y esperando en el Señor todas las cosas. Sabemos que las tormentas de la vida no solamente es para los incrédulos, para la gente de fuera, para la gente que no tiene al Señor, sino también para nosotros los cristianos. Todos pasamos pruebas, todos pasamos dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros más, como hijos de Dios, somos más probados y pasamos por más situaciones porque continuamente nuestra fe tiene que ser probada en el Señor. Entonces, y eso es bueno para nosotros. Es bueno porque a veces nos relajamos un poquito y entonces ya necesitamos que el Señor nos vuelva a meter un poquito en el horno para volver a agarrarnos de Él, agarrarnos de su palabra y de que nuestra vida pueda volver a afirmarse en el Señor. Y es así continuamente con el Señor, porque el ser humano realmente no cambia, porque batallamos contra nuestra vieja naturaleza, esa maldad que hay dentro de nosotros, esa pecaminosidad que hay en nosotros, y es una lucha continua. Nos dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu, son luchas espirituales, ¿no? Y nuestro enemigo mayor que nosotros tenemos somos nosotros mismos, es nuestra vieja naturaleza. Muchas veces culpamos al enemigo, pero a veces no es el enemigo, a veces somos nosotros mismos, es nuestra pecaminosidad, es la maldad, la perversidad que hay en nosotros y nuestra rebelión contra Dios. Entonces, yo he pedido al Señor que la palabra para esta mañana, y el Señor me llevó a Lucas capítulo 6. Es un pasaje muy conocido, pero vamos a mirarlo en esta mañana en el nombre de Jesús.
versículos 46 a 49, los dos cimientos. Y voy a leer en dos versiones para tener una mejor comprensión. En la Reina Valera dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Luego tengo en la Nueva Traducción Viviente que dice: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta casa queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Si nosotros podemos mirar aquí, observamos que Jesús hace esta ilustración al final de lo que Él habló sobre el Sermón del Monte. Recordemos que en Mateo, de los capítulos del 1 al 7, podemos observar que todo lo que Jesús está hablando allí habla sobre las leyes del reino, las leyes de su reino, de cómo nosotros debemos vivir esas leyes, pero dentro de su reino. Esas leyes no son leyes del mundo. Y hasta el capítulo 7 podemos observar eso en Mateo. Y él culmina eso con el Sermón del Monte. Y al final de este capítulo 7 nosotros podemos observar, eso lo encontramos en Mateo 7, 24 a 27, este mismo pasaje. Entonces, él habla de esas responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Dios de vivir esas leyes en obediencia, conforme a la voluntad de Dios. Hay una responsabilidad en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no nos mandamos nosotros. Ya es la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y de ahí comienza nuestro caminar, pero ese caminar es sobre las leyes del reino de Dios, es sobre la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros empezamos a edificar nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender que el fundamento de nuestra vida es Cristo. Cristo es la roca donde nosotros estamos fundamentados, estamos cimentados, estamos arraigados, si es que verdaderamente hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque a veces vemos, yo hablo con muchísima gente, mucha gente me llama, muchas situaciones, pero muchas veces yo observo que realmente Cristo no es el Señor de sus vidas. Y continuamente nosotros tenemos que hacernos esa pregunta, detenernos, examinar nuestra vida y preguntarnos si realmente Cristo es el Señor de nuestra vida. Y entonces vemos, son personas que están pasando dificultades, están pasando situaciones difíciles, pero muchas veces lo único que quieren es una oración, es que alguien empiece a clamar por ellos para que el Señor les saque de esa situación. Pero nuestra tarea como cristianos es ayudar a la persona a llevarlo a Cristo. Es entregar esa verdad tan grande de la palabra de Dios, que el único dador de vida, el único salvador, el único camino, la única verdad, la única vida es Cristo.
Y nosotros no podemos salir de eso. Y es lo que nos toca a nosotros, llevar a las personas. Y ya las personas tomarán su decisión de creer o no. Pero es triste ver que tantas personas solamente quieren los beneficios que Dios puede dar, pero no quieren un compromiso con Dios. No quieren compromiso con Dios, no quieren caminar con Dios, no quieren una vida con Dios. Entonces, nos lleva a esto. Entonces, hay una responsabilidad en el reino de Dios, nosotros como hijos, de vivir esas leyes, de vivir esas verdades de Dios que Cristo ha traído a nuestra vida. Y ese es el mayor evangelio que nosotros podemos predicar. Porque una cosa es lo que yo puedo hablar, yo puedo decir con mi boca, y otra cosa es lo que yo puedo mostrar a través de mi vida a la gente. Porque lo que más habla, lo que más predica de nosotros es nuestra propia vida. Son nuestras actitudes. Y eso tiene que ir de acuerdo con lo que yo estoy hablando, con lo que yo estoy predicando, con mi palabra. Tiene que ir acorde a mi estilo de vida. Entonces, vemos esto y Jesús hace, es interesante y es buenísimo el estudio de Mateo hasta el capítulo 7, cómo Jesús hace una ilustración o una exposición clara y precisa de en qué consiste el reino de Dios. ¿Y en qué consiste de que nosotros tenemos que vivir ese reino? ¿De qué manera tenemos que hacerlo? Él trae esa verdad, la revelación de esa verdad a nuestra vida. Y a lo largo de nuestro caminar vamos nosotros aprendiendo eso. No solamente aprendemos de cómo es, sino que aprendemos a vivirlo. Y es allí donde comienza toda nuestra vida. Y tenemos esa responsabilidad de realmente vivir las leyes de Dios, las leyes del reino, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús aquí? Aquí nosotros podemos ver dos tipos de personas. Una persona, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice, el que oye mi palabra. Quiere decir que estas dos personas recibieron la palabra, escucharon la palabra. Y a lo mejor los dos creen que son cristianos. Piensan que realmente están siguiendo a Cristo. Pero observemos a la primera persona. Dice, el primero es prudente. Es una persona prudente. Esta persona dice que edificó su casa sobre la roca. Podemos observar que la palabra aquí, prudente, viene del griego frónimos y describe a una persona sensata y una persona sabia. Nosotros tenemos que entender que cuando verdaderamente nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, a lo que Dios nos habla, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la revelación, pero nos da también el poder para vivir esa palabra. Entonces, esta persona frónimos es esa persona. Y es a lo que nosotros tenemos que llegar, ser esa persona sensata en el Señor, ser esa persona sabia en el Señor, para poder realmente edificar nuestra vida sobre ese fundamento que es Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de algo que está puesto sobre una roca son los faros, ¿verdad? Nosotros podemos ver faros. Hay faros que hace cientos de años que fueron construidos. Y continuamente las olas, las tormentas, los vientos están golpeando ese faro. ¿Pero por qué no cae? Porque está fundado, está construido sobre la roca sólida y permanece en pie. Entonces, cuando nosotros somos levantados, afirmados, fundamentados en Cristo, somos como esos faros,
Porque ¿cuál era la función de esos faros? La función de esos faros era de emitir una luz para que los barcos no se perdieran, para que los barcos pudieran llegar a tierra bien, sin ningún problema, ¿no? Especialmente cuando había tormenta, la única esperanza que los barcos tenían para llegar a puerto era la luz de los faros, ¿verdad? Y nosotros somos puestos por el Señor como faros, porque la luz es Cristo y la luz tiene que ser reflejado a través de nuestra vida para que otros puedan llegar a Cristo. Pero eso se tiene que ver en mi vida. El primero dice, no solo escucha la palabra de Dios, pero pone énfasis, pone mucha atención. ¿Qué quiere decir eso? Que toma la palabra para sí. Lo toma con importancia, lo toma como algo fundamental para su vida. Allí nosotros podemos ver la diferencia entre estas dos personas, ¿no? Los dos recibieron la palabra, pero esta persona prudente, ¿qué hizo? Abrazó la palabra, abrió su corazón a la palabra de Dios y ¿qué hace? Se esfuerza por vivirlo, se esfuerza en caminar en ello, se esfuerza en que realmente su vida sea afirmado en ello. En Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así nos dice Romanos. Pero es interesante, en la traducción lenguaje actual dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Es interesante esta versión, me encanta, porque dice las personas llegan a confiar. Porque cuando realmente esa verdad que es Cristo es arraigado en nuestra vida, es cuando nosotros podemos realmente confiar en Dios. Nosotros podemos confiar en sus promesas, en todas esas promesas que el Señor nos da en su palabra. ¿Y cuántas promesas el Señor nos ha dado? Efesios nos habla de que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lo alto, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuántas de esas bendiciones pasan por alto? Pasan de nosotros porque nosotros realmente no hemos abrazado esas promesas y no hemos confiado que son nuestros, en Cristo son nuestros, porque dice la palabra que somos bendecidos con toda bendición espiritual. No es que vamos a ser bendecidos, las bendiciones son nuestras, nos pertenecen en Cristo, no es porque nosotros lo hayamos ganado, pero en Cristo el Padre nos la dio a nosotros. Y nosotros podemos confiar en eso, confiar en esa palabra, confiar en esa promesa del Señor y estar firme, confiado en todas las situaciones que nosotros podamos vivir. Entonces este hombre no solo escuchó, sino que lo llevó en práctica. Lo puso en práctica, lo puso por obra en su vida. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. En Santiago 1:25 nos dice la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero en la versión Dios habla hoy nos dice, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que en ella manda, será feliz en lo que hace. Dice, somos bienaventurados cuando realmente nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. No solamente trae paz y gozo a nuestro corazón, sino que nos libra de muchos males. Porque lo que nos libra realmente de
todos los males, de todas las situaciones difíciles, de los pecados y de las consecuencias de los pecados, es que nosotros obedezcamos y vivamos la palabra de Dios. Es lo único que nos guarda del pecado y de las consecuencias del pecado. Y esto es lo que hace el hombre prudente, ese hombre sabio. Entonces, Cristo es la roca. Cristo es esta palabra verdadera que tiene que ser arraigado en nosotros. Cristo es el fundamento de nuestra vida y es allí donde tenemos que permanecer. Es allí donde tenemos que construir nuestra vida. Nos dice la palabra que tenemos que ser levantados a la imagen del varón perfecto. Y ese varón perfecto es Cristo. Y cuando Cristo es levantado en nosotros, entonces podemos vivir en esa completa paz que el Señor nos da. En esa completa confianza que solamente la tenemos en Cristo. Porque está siendo difícil para mucha gente. Muchas personas están pasando pruebas difíciles. No solamente la gente de fuera, mismos cristianos. Y si ya es difícil para un hijo de Dios, yo no me quiero imaginar para la gente que está afuera, que no tiene esperanza ninguna. Porque nosotros tenemos de dónde agarrarnos, pero ellos no lo tienen. Porque en donde ellos pongan su confianza, nuestra confianza es Cristo. Y esa confianza, ese fundamento, esa roca, esa verdad, siempre va a estar firme allí. Es inamovible. Es para siempre. Pero las personas que están allí fuera no tienen eso que nosotros tenemos. Y para nosotros es un privilegio y es una bendición muy grande. Entonces, aun cuando vengan las tempestades más grandes de la vida, vengan las pruebas más grandes, nosotros vamos a estar firmes. Porque sabemos que aquel que nos prometió va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Proverbios 12:7 dice: mas la casa del justo permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque mi casa está puesta en Cristo. Mi casa está puesta en la voluntad de Dios. Entonces, vengan los problemas que vengan, vengan las situaciones que vengan, yo voy a estar firme. Voy a estar firme. Aun si yo caigo, yo sé que el Señor me va a volver a levantar. El Señor me va a fortalecer. Y el Señor me va a ayudar a seguir, a continuar. Porque nuestra vida tiene que ser una marcha continua. Tenemos que ir hacia adelante. Nosotros no nos podemos detener. No hay tormenta que nos pueda detener. No lo hay. Porque el Señor va delante de nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro escudo. Él es nuestro refugio. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es más que suficiente para nuestra vida. Hemos cantado el Salmo 23 y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y con el Señor no nos falta nada. En Él tenemos todo lo que necesitamos. No confundamos las cosas que necesitamos con lo que queremos. Hay muchas cosas que queremos, pero muchas de esas cosas no están en la voluntad de Dios. Pero Dios prometió que nunca nos faltaría las añadiduras mientras nosotros permanezcamos en el camino. Todas las necesidades básicas que nosotros necesitamos, las tenemos en Cristo. Todas esas bendiciones las tenemos en Cristo. Y el Señor no nos hace faltar de nada. Y ese es el caminar y el vivir del prudente
en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. En Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Siempre me gusta leer diferentes versiones para tener una mayor comprensión de lo que la palabra nos dice. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, nunca vamos a errar de camino. Nunca. Porque Él nos dice en su palabra que aun cuán torpe yo sea, nunca voy a salir de ese camino. ¿Por qué? Porque Él me va a mantener en ese camino. Porque quien hace las cosas por mí es Él. Quien pelea por mí es Él, es el Señor. Es Dios el que pelea por mí. Entonces, nos llama a esto, que si queremos realmente una vida de éxito, hablamos en lo espiritual, porque el éxito del mundo, eso pasa, eso no permanece. Pero si realmente queremos una vida abundante espiritualmente, entonces el camino es este: que estemos arraigados, estemos fundamentados en Cristo y que caminemos en su palabra. Él nos llama no solamente a escuchar, porque conocimiento tenemos, conocimiento de la palabra de Dios tenemos. Sabemos, conocemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero ¿de qué me sirve a mí tener tanto conocimiento si yo no obedezco ninguno de ellos? Eso es solamente condenación para mi vida, porque yo no soy inocente delante de Dios, porque Dios va a demandar todo aquello que yo sé y no lo hice. Dios va a demandar de mí. Yo voy a rendir cuentas a Dios de todo eso. Entonces es escuchar, abrazar y obedecer. A eso nos llama. Dios no pide otra cosa de nosotros, sino obediencia. ¿Dios ha pedido alguna otra cosa para nosotros? ¿De nosotros ha demandado alguna otra cosa? Desde el principio podemos ver la historia del pueblo de Israel. 40 años en el desierto. ¿Y qué Dios demandaba? Obediencia. Y a lo largo de la historia de la humanidad, Dios lo único que ha demandado del hombre ha sido obediencia. No ha pedido otra cosa. Pero es allí donde fallamos realmente. Y es allí donde nos rebelamos contra Dios. Pero Dios nos sigue teniendo paciencia. Dios nos sigue dando oportunidades. Y Dios nos sigue llamando con amor. Nos sigue llevando con amor por ese camino de obediencia. ¿Fallamos muchas veces? Sí, pero va a llegar un momento en nuestra vida, cuando ya estemos con Él, cuando Él nos busque, que podemos realmente tener esa vida al cual Él nos ha llamado, de ser alabanza de su gloria. De que podamos adorarle, alabarle, así como los ángeles en el cielo. Esa es nuestra vida. Aquel que no quiera adorar y alabar a Dios, pues el cielo no es su lugar. Porque eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Y ese debería de ser el anhelo de nuestro corazón, el anhelo de nuestra alma, el poder alabar a Dios continuamente. Pero Dios nos llama a esto: obediencia. Y es aquí donde realmente se puede ver dónde está fundamentado mi vida. Y luego está el insensato. El insensato, ¿sobre qué está fundamentado? El mundo. La gente, si no está su vida en el dinero, en su propia fuerza, en su intelecto, en sus capacidades, en eso está puesto la vida de la gente en el mundo. Pero ¿qué sucede? Cuando el dinero se acaba, ¿qué sucede? Las fuerzas acaban, ¿verdad?
Y no somos tan inteligentes como muchas veces pensamos. Y cuando todo eso se derrumba, la vida de la persona también se viene abajo. Y lo triste es que es destruida, porque acaba mal, acaba en destrucción. Acaba en destrucción. Pero el Señor nos llama a una vida victoriosa y tenemos que continuamente hacernos esa pregunta. ¿Realmente sobre qué está fundamentado mi vida? Porque amamos al Señor. Eso es indiscutible. Queremos servir al Señor. Pero hay áreas de nuestra vida que aún está allí, fundamentado en otra cosa. No terminamos de poner esa confianza en el Señor. No terminamos esa dependencia de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que examinar continuamente nosotros. Esas áreas que aún no dependen de Dios. Esas áreas que aún no hemos entregado al Señor. Esas áreas que aún queremos nosotros hacer las cosas por nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad. Pero olvidamos que nosotros no tenemos capacidad alguna. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Esa es una verdad que tenemos que entender. No tenemos capacidad para hacer nada, nada bueno. Porque las cosas que nosotros podemos hacer es lo que Dios nos da para hacer. Y ni siquiera somos nosotros, sino es Él, el que hace a través de nosotros. Y muchas veces decimos que somos capacitados para hacer algo. Nosotros no somos capacitados para hacer nada. Somos capacitados para ser vasos en las manos del Señor, porque es Él el que hace la obra. Nosotros somos vasos en sus manos, porque la gloria es suya. Porque si nosotros hacemos algo, tendemos mucho a querer quitarle la gloria a Dios, pero la gloria siempre va a ser de Dios. Él es Dios, sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Y nosotros somos polvo. Somos polvo. Y esto se va a deshacer, se va a quedar aquí, se va a destruir. Pero aquello que es levantado para Dios en mi vida es lo que va a ir con Él a la eternidad. Y es aquí donde tenemos que continuamente hacernos esa pregunta. ¿Cuáles son las áreas que aún está puesta sobre la arena? Vamos a trabajarlo y cambiarlo y entregarlo al Señor. Y que cada área de nuestra vida esté fundamentado en Cristo. Y que sea su voluntad sobre nuestra vida. Y que Él nos ayude. Porque batallamos continuamente con esta naturaleza mala que nos tira, ¿verdad? Que nos dice, tú puedes. No, yo no puedo. Cristo sí puede. Y cuando le damos el lugar a Dios en nuestra vida, entonces podemos vivir en esas bendiciones y en esa victoria que el Señor ya nos ha dado. Amén. Que el Señor les bendiga.